esta etapa. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas, no llegaré al fin. No creo que no hay valor en ti, Dios, no encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi No creo que no hay valor en mí, Dios, no encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi Buenas noches, hermanos de Casa de Oración Cristiana. Dios me los bendiga ricamente. Es para nosotros nuevamente un privilegio estar aquí con ustedes reunidos para compartir otro mensaje de reflexiones de esperanza. Hoy el tema se va a tratar sobre la integridad y sobre todo porque la integridad produce crecimiento. Pero antes de empezar con el tema sobre la integridad y sobre esta producción de crecimiento en la vida de todo ser humano, vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este día, un día especial, un día bueno, donde hemos visto tus misericordias nuevas en la mañana y en esta noche vemos tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Padre Celestial, toma el control de lo que vamos a hacer en esta noche, para que esta palabra de reflexiones de esperanza llegue a todo hermano, a toda persona que nos visita en esta red, Señor, que es para comunicar y enviar un mensaje de esperanza a todo ser humano. En el nombre de Jesús, amén. Ok, como les decía, nuestro tema es la integridad produce crecimiento. Pero primero veamos los conceptos. ¿Qué es integridad y qué es crecimiento? Primeramente vamos a profundizar qué es integridad. Según lo que pude investigar en el internet, en el diccionario, en toda esta información vasta que nos da el sistema, dice que se traduce como honradez. Se traduce como honradez. También significa, integridad significa honestidad. Dice que es respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad. Mire, resalto esta parte, puntualidad. Muchos no sabemos qué es puntualidad. Lealtad, pulcritud, disciplina,
congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona con integridad o una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. ¡Wow! ¡Qué concepto! Integridad. Pero veamos también el concepto de crecimiento. Yo lo dividí en dos partes: crecimiento personal y crecimiento espiritual. Dice que el crecimiento personal tiene que ver con aquellas acciones que mejoran los talentos, el potencial, el trabajo, la conciencia y la capacidad de una persona para lograr sus metas. ¡Wow! Para lograr sus metas, para alcanzar sus metas. Pero también veamos en paralelo crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual lo hemos dividido en 4 partes muy importantes para ver qué es este crecimiento espiritual. 1 es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, muy importante, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. 2, disminuir y severidad del pecado en nuestra vida. Yo pudiera decir, hacernos cada vez más íntimos en la relación que tenemos con Dios para que tengamos acceso, 1, a arrepentirnos de nuestros pecados y tener el perdón del Señor. Me refiero a este punto número 2 sobre disminuir el pecado en nuestras vidas. También crecimiento espiritual es crecer en la práctica de las cualidades de Cristo. Todas esas maravillosas acciones de Jesús y su comportamiento mientras estuvo en esta tierra, tenemos que hacerlo también nosotros. Y 4, crecer en la fe y confianza en Dios. Crecer en la fe y la confianza en Dios. En resumen, el crecimiento espiritual es parecernos más a Jesús. El apóstol Pablo lo indicaba en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde él decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiero contarles rápidamente una anécdota muy relacionada a lo que estamos enseñando sobre la integridad que produce crecimiento. Dice que por qué la muralla china o la gran muralla china nunca funcionó. Tenía o tiene todavía 6.000 kilómetros. Tiene 6.000 kilómetros de largo, 9 metros de ancho y las torres medían hasta 12 metros de alto. Fue construida en 1500 años por miles de trabajadores y la misma fue construida para defender a los invasores que tratarán de atacar China. Pero esto nunca tuvieron que penetrar el muro. Los invasores que atacaron China en su momento no tuvieron que ni siquiera derribar nada en el muro de China, porque no les hacía falta. Ellos solo tuvieron que sobornar, escúchese bien, sobornar a los soldados que estaban en la puerta. Los soldados que estaban cuidando las puertas dañaron todo el trabajo de esos 1500 años que se construyó esta gran muralla para defender contra los invasores de China. Pero los que estaban en la puerta cuidando, los soldados, no tenían ni una pizca de integridad. Para ellos simplemente, dame un dinerito, pasa por la puerta, invade China. Esto es una cosa que usted queda sorprendido, una fortaleza que lo vemos inclusive en estos lugares, estas pantallas maravillosas, y cuando uno ve el vistazo de la gran muralla china uno queda maravillado porque esto era algo poderoso, pero sin embargo China fue atacada, ni siquiera tuvo que derribar nada de esa gran muralla por falta de integridad. La integridad es el fundamento de una vida en crecimiento. Dice que podemos tener una casa muy lujosa y muy costosa, pero sin un fundamento firme, pronto caerá. La falta de integridad puede cerrar las puertas a las bendiciones. Así rápidamente tengo la historia de un negocio, de una empresa donde tenían que escoger a un supervisor de operaciones. Habían 3 candidatos. A los 3 candidatos se les probó en la parte de integridad. Se les puso una prueba en cuanto al cumplimiento de las políticas de la empresa, y al decirles que ellos hicieran trampa en algún aspecto con el cumplimiento de las políticas, querían ver las reacciones de estos 3 candidatos para escoger al mejor, al más íntegro. Solo uno
solo uno pudo decirles a ellos que él no estaba dispuesto a ir contra las reglas de la política de la empresa y no lo iba a hacer. Este hombre tenía integridad y se ganó el puesto de supervisor de operaciones. Dice que la integridad nos da firmeza en medio de los ataques del enemigo. Ejemplo, Job. Job demostró su integridad en una gran escala. Y dice la palabra que Dios lo defendió en todo momento y estaba orgulloso de Job. En Job 1:8 dice que y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuevamente en Job capítulo 2 versículo 3 dice nuevamente lo mismo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y sabemos que Job salió triunfante con todo esto por medio de su integridad. La integridad nos respalda en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. En el Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este es el que habitará en la presencia de Dios. Tengo otro punto C. La integridad asegura nuestra paz interior. En Job 27:5 dice: nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Eso lo dijo Job también. Job nos sorprende con su integridad. La integridad es la mayor herencia para nuestra familia. En Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué sucede cuando nos falta integridad? Aquí podemos ver que la falta de integridad abre las puertas al ataque del enemigo. Sencillamente, cuando no somos íntegros y nos dejamos, yo diría la palabra corromper, o que las cosas comiencen a dañar nuestras vidas, somos blanco fácil del enemigo. 2, detiene el crecimiento. La falta de integridad detiene nuestro crecimiento. En Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero, y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más, también es injusto. La falta de integridad produce desconfianza, y la desconfianza deteriora nuestras relaciones y nos aleja de la familia. Al dejar de ser íntegro en nuestras relaciones familiares, definitivamente que vamos a tener serios y graves problemas en las relaciones familiares que tengamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por integridad? Es cuando tenemos una correcta relación con Dios y nuestro prójimo. Esto es lo que entendemos por integridad. Es cuando tenemos una correcta relación con Dios y con nuestro prójimo. Tengo unos puntos bien importantes sobre qué entendemos como integridad. Es que la integridad es rectitud. Muy importante, la integridad demuestra nuestra rectitud delante de Dios y de los hombres. La integridad es verdad y paz. La integridad nos lleva a ser hombres que cuando tenemos alguna situación donde tenemos que usar la verdad, la usamos. Recordemos que la verdad definitivamente es la palabra de Dios y es Jesucristo. Y Él es el que nos lleva también a la paz. La integridad es limpieza. La integridad nos lleva a una vida de arrepentimiento y a través del arrepentimiento y pidiendo perdón a Dios, obtenemos su perdón. Por eso es que la integridad es limpieza. La integridad es responsabilidad y compromiso. Para esto tengo una cita en Tito capítulo 2 versículos 7 y 8.
presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy importante, la integridad es responsabilidad y compromiso. La integridad es generosidad. Y en esta parte, todo hombre y mujer de Dios, en esta parte de la integridad, siempre demuestra su generosidad. ¿Cómo? Dando, ayudando, apoyando. Más en estos tiempos de pandemia, tenemos que apoyarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo hacer un compromiso de integridad? 1. Declare que usted, por el poder de Dios, puede vivir una vida alejada del pecado. Declare que usted, por el poder de Dios, puede vivir una vida alejada del pecado. Esta es la batalla de todos los días de todo hombre y mujer de Dios. Pelear contra el pecado, no dejar que nada de esto nos aceche y nos haga daño. Y si caemos, porque somos definitivamente, mientras estemos en esto que se llama carne, podemos caer. Pero el Señor nos va a levantar cuantas veces caigamos. Pero debemos siempre agarrarnos de su mano, de su brazo y levantarnos en el nombre de Jesús. 2. Comprométase delante de Dios a vivir una vida íntegra. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendita gracia, que por eso es que muchos tienen vida eterna, por la gracia y por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No se apoye en sus credenciales ni en sus puestos o títulos. Yo siempre he dicho que en el cielo no nos va a servir ningún título, ni ingeniero, ni licenciado en no sé qué, ni enfermera, doctor. No, no sirve. En la parte de la integridad, esa credenciales y puestos y títulos no nos va a servir. Dice que la integridad no es un puesto o título, es lo que realmente somos. Un puesto no me hace íntegro. La integridad es carácter, no posición. 4. Cuide su integridad en las cosas pequeñas. En las cosas más insignificantes, cuídela. No busque excusa o explicaciones a sus debilidades. Busque restauración. Cuando sabemos que hay una área en nuestra vida que nos impide ser totalmente íntegro y sabemos que esa parte nos está afectando en nuestra vida espiritual o en nuestro crecimiento personal, debemos acudir a la presencia de Dios, inclusive al apoyo de un hermano, alguien bien cercano de nosotros, y que nos apoye en oración, que nos apoye mucho en oración para poder acabar con esa debilidad, con esa parte que nos hace daño en cuanto a poder llegar a tener esa integridad completa. Dice que debemos reconocer nuestras debilidades, debemos reconocer en qué aspecto estamos fallándole a Dios para ser completamente íntegros. Hagamos un compromiso, hagamos ese compromiso con Dios de fortalecer esas áreas de dificultad, esas áreas que afectan nuestro crecimiento, esas áreas que no nos dejan ser íntegros completamente. Podemos ver el ejemplo de Job. Job para mí es el mejor ejemplo de integridad. Ustedes saben la historia. Job tuvo una vida muy próspera, tuvo tantos hijos, tuvo su esposa, su ganado, tuvo de todo. Sin embargo, vino el ataque de lo que sucedió en su vida, perdió todo, quedó sin nada. Pero Job mantuvo su integridad, Job mantuvo su rectitud, Job se mantuvo, yo agregaría, como viendo al invisible, como viendo al invisible, y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mantuvo su mirada en Dios, su mirada en Cristo Jesús. Seamos íntegros en lo que hacemos, sea para Dios o sea para el hombre, íntegros. No solamente que delante de Dios yo soy íntegro, no, delante de los hombres también tenemos que serlo. Nuestro testimonio va a decir realmente
cuán íntegros somos delante de aquellos hombres y por ende delante de Dios. Recordemos, y aquí lo subrayé, le puse un color verde así bien fuerte, recordemos que la integridad es Dios. La esencia de la integridad es Dios. Ya para ir resumiendo y terminando con esta enseñanza de reflexiones de esperanza, podemos decir en resumen, crecer sin integridad es como levantar, escúchese bien, un edificio sin cimiento o sin fundamento. ¿Usted se imagina levantar un edificio, pongámosle de 20, 30 pisos sin fundamento? Sin un cimiento fuerte. Es algo que es un fracaso total, y la inversión que vayan a hacer esa persona va a ser un total fracaso, van a perder todo. Yo nunca olvido un edificio que está en la avenida Balboa, que es el edificio Miramar. Por el lugar donde está ubicado este edificio, y de los que yo estuve estudiando hace muchos años, que estudié un tiempo de construcción, este edificio necesita tener unas fundaciones especiales, se llaman fundaciones flotantes. Al tener este tipo de fundaciones flotantes, el edificio de Miramar, ese que está allá bonito, creo que vive el expresidente Varela, creo que vive ahí. Ese edificio no le pasa nada mientras haya, porque eso va a haber movimiento. Eso está metido casi en el área de la bahía. Y allí, en ese lugar, las fundaciones flotantes ayudan a mantener ese edificio que no se caiga, que no se tambalee. Y si se tambalea, usted va a sentir algo leve, pero las fundaciones flotantes evitan que suceda una catástrofe ahí. Ahora, la integridad nos abre las puertas para crecer a la altura o a la estatura de Cristo Jesús. La integridad nos va a acercar más a Él, nos va a llevar a la estatura, nos va a hacer imitadores, como dijo Pablo, de Cristo, así, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Igual nosotros podemos decir lo mismo, debemos ser imitadores de Dios, debemos ser imitadores de Cristo, debemos andar como Jesús andó. Había un coro hace muchos años, lo escuchaba por la radio y decía, andar como Jesús andó, vivir como Jesús vivió, vivir como Jesús vivía, sentir como Jesús sentía. Y cuando terminaba la canción donde decía que debemos vivir como Jesús vivió, sentir como Él sintió y hacer todas las cosas que Él hacía en su vida, ponerlas en práctica en nosotros, nuestra vida va a cambiar y va a ser lo que dice en esta enseñanza hoy. La integridad va a producir en nosotros crecimiento. Esta es la enseñanza de hoy, hermanos, para reflexiones de esperanza. Esperemos en el Señor de que pueda producir en usted, así como en mí produjo un cambio, un interés por ser cada vez más íntegro, podamos, Señor, pedirle al Señor que nos ayude a crecer en ese aspecto. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has dado en esta noche sobre la integridad, sobre el crecimiento. Queremos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Queremos crecer, queremos ser íntegros delante de ti. Y, Señor, hacerlo para tu honra y bendita gloria, para que podamos crecer en una forma poderosa y dar un testimonio de las maravillas que tú haces en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que han escuchado esta reflexión y que sea de mucha, mucha bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, mis hermanos. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Que Dios les guarde.